Entonces yo me relaciono con esa historia. Es como, yo no podía perder. Si yo quería cambiar la historia de mi familia, tenía que esforzarme al máximo, y la educación fue la palanca y la bendición de Dios y muchas personas y líderes que me abrieron las puertas. Oh, y te lo has ganado, ¿no? También. Ahí lo que dices, Steven, es interesante, porque las empresas hoy en día ya no deben centrarse en el producto, sino en el cliente. Totalmente. O sea, es esta frase que es como medio cliché, ¿no? Pero es, enamórate del problema, no te enamores de la solución. Muchas de las personas pensamos o piensan que los desarrollos importantes que se están dando con inteligencia artificial y distintas herramientas van a reemplazar a los seres humanos, cuando en realidad lo que deberían pensar es qué habilidades tengo que desarrollar para comenzar a entender y utilizar mejor esas herramientas y finalmente volverme más empleable. O si tengo mi propio negocio, ¿cómo puedo utilizar esto para que mi negocio llegue a un nuevo nivel? Exacto. De hecho, claro, se habla mucho de que la inteligencia artificial puede reemplazar a un montón de humanos, y creo que yo no sé si es que va a reemplazar las cosas como tal. Hay muchas cosas que sí, pero hay otras que va a hacer como que evolucionen, ¿no? Ese es otro punto, ¿ya? Porque a veces yo creo que hay un concepto equivocado de la innovación, que es, la gente cree que innovación es simplemente como construir el nuevo iPhone. No necesariamente. Claro. Las innovaciones pueden ser incrementales y pueden ser disruptivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Heavy Experience. Como saben, este podcast es para poder mejorar nuestras técnicas de ventas, mejorar nuestra capacidad para manejo de personal y también aprender cómo la innovación impacta en nuestros trabajos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Steven Lavado. Steven, bienvenido. Steven Lavado es gerente general de UCAL, una universidad pionera en la innovación. Steven es ingeniero industrial de profesión y tiene una maestría en finanzas y en innovación en la Universidad de Nueva York. Una persona súper preparada y muy inteligente que va a contarnos las técnicas y las estrategias que está usando la universidad y la educación en general en estos nuevos tiempos. Steven, bienvenido. Cuéntanos, Steven, ya mencionamos tus títulos y tus maestrías, que son importantes, pero más allá de todo eso, cuéntanos quién es Steven Lavado. Primero, gracias por la invitación. Qué bueno tener la oportunidad de poder conversar con ustedes. Creo que están haciendo contenido bastante interesante y útil para las personas que quieren como aprender un poquito más de diferentes temas. Mira, yo te diría que me definiría mucho como una persona de familia, ¿ya? Soy una persona que siempre ha estado como muy enfocada en tener mucho tiempo, invertir y construir como que relaciones con la familia. Y creo que eso se sigue manteniendo, ¿no? Hace poco acabo de ser papá, mi bebé tiene 6 meses. Tu y primera ahora- hijita, ¿verdad? Mi primer hijito, sí. Sí, Y ahora hijito, como perdón. construyendo una familia también con mi esposa. Así que creo que ese ángulo se mantiene, el tema de un hombre bien de familia. Y después te diría un par de cosas, quizás a mí me encantan los deportes, ¿no? Desde muy pequeño he practicado diferentes deportes y la verdad que es algo que hasta el día de hoy eh, no me veo dejando. Ya Claro, recuerdo que juntos participamos en un torneo. creo que quedamos Me falló un segundos. penal, me acuerdo. Sí, quedamos segundos, quedamos segundos. Y lo otro es que me encanta la música, ¿no? Durante mucho tiempo también como me dediqué a tocar diferentes instrumentos, y hasta el día de hoy, ¿no? Si vas a mi casa, pues encuentras un montón de instrumentos. ¿Tocas la guitarra también así? Toqué muchos años instrumentos de vientos, ¿no? Mira. Como un instrumento bien parecido al tema de trombón. Es una mezcla entre la trompeta y el trombón, es el barítono. Y ya de grande, como la embocadura pues no es la misma y por el nivel de práctica, empecé a tocar como instrumentos de percusión. Entonces, de forma aficionada, ¿no? Toco, no sé, baterías, conga, Mira, bongo, cajón, ¿no? Entonces, interesante. es una mezcla de diferentes instrumentos. Claro, multifacético entonces, ¿verdad? Bueno, ya conocimos tu parte personal, ahora nos gustaría conocer a todos cómo fue que iniciaste tu carrera profesional, cuáles fueron tus primeros trabajos y esos primeros retos y cómo los fuiste superando. Cuéntanos. Va, a ver, primero es que yo he pasado por un montón de roles y también por un montón de industrias, ¿ya? Yo, como dices, soy ingeniero industrial, y los primeros 3 4 años de mi carrera inicié, de hecho, en el equipo de gestión humana. Pero yo Recursos sí, humanos. sí, sí. Mira. Pero yo, de hecho, siempre he sido bien nerd, o sea, lo mío eran los números, ¿no? Yo estudié en un colegio chino 12 años, entonces las matemáticas es como un tema en el que los colegios chinos destacan, la formación china es como muy exigente en esa línea. En la universidad yo me pasé, de verdad. Había como convivido con tanta exigencia de ese lado que después, cuando pasé a la universidad, Que se te hacía fácil. sí, de verdad Ya. que no se me hizo complicado. Y pues entré a los equipos de gestión humana, y normalmente para cubrir los roles más analíticos, entonces Ujú. todos los temas relacionados a, por ejemplo, ¿no? Diseñar incentivos para fuerza de ventas,
que Ah, suelen ser temas mira. muy relevantes para conseguir resultados, para impulsar, para motivar equipos y todo lo demás. Ah, qué interesante. Entonces tú participabas en realizar el esquema variable de un vendedor. Y cuéntame qué ítems tomabas en cuenta para hacerlo. O sea, tomando desde consideraciones cosas como cuáles son los KPIs importantes, ¿no? Mm, No solo es el sistema de incentivos, sino también muy de la mano como que el sistema de fijación de metas, ¿no? Porque tú puedes exacto. tener un sistema muy potente de incentivos, pero tienes una meta mal fijada que tienes que tener este equilibrio de ciencia y arte de cómo distribuyes un número que sea retador pero alcanzable, ¿no? Entonces, Exacto. como balancear eso también con el tema de rentabilidad. Y para mí la sobresimplificación de un sistema de incentivos, y no recuerdo quién dijo esto, pero se me quedó como muy grabado en la mente, es la forma más sencilla de poder transmitir al vendedor en qué cosa Tiene que la enfocarse. organización quiere enfocarse, ¿no? Exacto. Entonces, es como el ejemplo que daban es, si tú a una persona le das un sol por cada vez que sonríe, te aseguro que va a estar sonriendo hasta que le dé el rostro, Le ¿no? tenemos así todo el tiempo. Claro. Sí, ahora lo relevante es cómo generas la intersección entre que eso genere valor hacia el negocio y haces que sea rentable, pero también con un sistema que también motiva a la gente a no tener un techo y a seguir escalando. Entonces, hay algunos temas de arte y algunos temas más de ciencia, como más estadísticos para entender algunas cosas. Entonces, entré por esa rama y en algún momento, yo en esa época trabajaba en Belcor, que es esta transnacional Ujú. de belleza, y empezaron como que algunos proyectos bien relacionados a diseñar el futuro de la organización. En ese momento la organización estaba ya construyendo el futuro entre nuevos mercados, nuevas Y ese categorías. tipo de empresas es cierto que hacen un planeamiento estratégico de 1, 3, 5 y algunas incluso hasta 10 años. Sí, totalmente. 10 creo que es algo que ya no veo, pero en esa época hacíamos, creo que cuando entré se hacían 5 y después como 3, ¿no? Eran Wow. 3 y 5 y después lo bajabas como un año. Hoy creo que es más direccional, ¿no? La velocidad del cambio de cómo van las cosas, en realidad creo que todo tiene que ser como muy evolutivo, ¿no? No, Lo que he podido ver también es que este tipo de empresas, cuando hacen este tipo de planeamiento estratégico a 5 años o más, lo que hacen es revisarlo periódicamente y se va ajustando, ¿cierto? Bueno, el tema es que terminé entrando como, me gustaban los números y empezaron como que unos proyectos de consultoría. Se terminó creando un área como de analítica avanzada, ¿no? Entonces, Dentro de Belcor, ¿verdad? dentro de Analítica Belcorp, avanzada. o sea, hoy con todos estos temas de inteligencia artificial, pues hay un montón de temas relacionados a data, ¿no? Pero imagínate lo raro que éramos ese equipo, te estoy hablando del 2009-2010. Todavía no era masiva esa información. Claro, entonces estoy hablando hace 16 años, ¿no? Entonces entré con la capacidad más enfocada, o sea, básicamente por el tema de que me gustaban hacer los números y me parecía bacán, finalmente me pagaban por hacer análisis y era algo que a mí realmente me apasionaba. Terminé aprendiendo mucho de tecnología, ¿no? Y Ujú. después me metí al mundo de innovación, fue donde empecé a estudiar en Boston, en el MIT, entonces como cuando hablamos de temas de estrategia, se había mucho de transformación digital, empecé a enfocarme en esos temas y después me metí a todos los temas relacionados a construcción de productos digitales, ¿no? Me ¿Cómo qué tocó, productos? de hecho, por ejemplo, ¿no? Nosotros lanzamos, creo que en el año 2016, el e-commerce de la cadena de farmacia más grande del país, ¿no? Y fue algo que construimos, la tecnología fue construida de forma propietaria, ¿no? Entonces Ah, nos tocó mira, hacer como de todo de cero. punta a punta, ¿no? Ujú. O sea, era en la época en la que tú hoy día, no sé, ahorita en esta sala estamos 5 personas y si les preguntamos, ¿algunos de ustedes tienen Netflix? Los 5 vamos a levantar la mano, ¿no? Claro, ¿No? O los consumimos o consumimos la licencia de nuestro hermano, nuestro papá, de alguien, pero claro. Lo consumimos, vemos por ¿no? lo menos. En esa época nuestra forma de capturar usuarios era 1 de 10 tenía Netflix, entonces sabías que esa persona era un early user Ujú. porque ya utilizaba una tarjeta de crédito en una pasarela de pago como Claro. cuestan. Entonces, cosas de ese tipo era como Claro, capturábamos en ese usuarios, tiempo ¿no? las personas no usaban el e-commerce porque tenían muchas dudas. Claro, de hecho todavía hay personas que tienen muchas dudas, pero ya casi nada, ya se va reduciendo esa brecha. O sea, hay otros medios de pago, hay como modelos contra entrega, un montón de cosas que han ido evolucionando, ¿no? Pero en el 2016, o sea, hace 10 años, de verdad que como pioneros en esos temas y construyendo sobre ese mundo, o sea, pasé por la industria de venta directa, arranqué en el mundo de telecomunicaciones, pasé a consumo masivo, estuve en San Fernando un tiempo, después pasé a la industria de retail, pasé a la industria de seguros, ¿no?
Siempre viendo temas de desarrollo. Después de mi experiencia más en digital, empecé a meterme también en los temas de experiencia y procesos, pero cuando me tocó el reto en temas de digital, había mucho relacionado a temas de operaciones, ¿no? Ujú. Porque claro, uno cree que cuando tienes un e-commerce, el reto grande está en desarrollo del aplicativo o desarrolla toda la parte comercial para que la persona compre, pero después es Oh, todo el cómo proceso de haces distribución y hacia atrás entrega. la distribución para que realmente haga sentido y que los economics den. Em, y claro, es diferente lanzar una startup. De ahí terminé ahorita, como long story short, terminé en el ecosistema de startups y siendo como inversionista de empresas digitales. Muchas empresas digitales como levantan dinero y empiezan a crecer de forma desmedida y es lo que pasó mucho durante mucho tiempo. Quemaban mucho dinero y no encontraban formas de ser rentables viendo realmente cuáles eran los costos que involucraban poder servir un pedido o servir Ujú. una orden o una atención dependiendo del negocio en el que estés, ¿no? Entonces, toda esa dinámica de volverte eficiente me ayudó mucho también a meterme a la parte de procesos. Terminé Claro. saltando a roles de experiencia en los seguros y después, ya en esta última experiencia, empecé a trabajar en un fondo de inversión Y como te, cabeza de te tomo ahí un innovación. poco Sí. porque resaltar lo que estás diciendo es muy Ujú. importante, ¿no? No puedes enfocarte en una sola parte del negocio cuando el negocio tiene varias aristas. De hecho, la parte de marketing es la parte donde inicia todo, la parte comercial y la parte financiera. Si uno no ve toda esta parte, incluso la parte de procesos y distribución, porque por más bueno que sea el e-commerce, si esto no funciona bien, al final una empresa podría quebrar. Mira, te cuento que hace poco estuve viendo unas estadísticas que dicen que más del 80% de empresas peruanas quiebran el primer y segundo año. Para mí como empresario, y eso quiere decir que hay un gap, un espacio interesantísimo para enseñanza de la parte empresarial, es que para mí lo más importante es, primero, como comenté, la parte de marketing, la parte comercial y la parte de finanzas, porque por más bueno que seas en marketing o por más bueno que seas en comercial, si no manejas bien las finanzas, igual un negocio podría quebrar muy rápido. O sea, creo que es clave. Al final del día una empresa funciona como un sistema. Ujú. Y en mi último rol ya terminé trabajando en un fondo de inversión, ayudando como cabeza de innovación como a diferentes compañías. Entonces, estábamos en media, con un canal de televisión, clínicas, seguros, educación. En ese momento también tenemos como unas inversiones en empresas más como logísticas. Y mi rol estaba enfocado en cómo creas los negocios digitales y los negocios del futuro de cada una de esas empresas. Entonces, ayudando un poco a los CEOs como Ujú. advisor en, oye, entender qué es lo que se viene en el futuro para tu organización y dónde están las oportunidades de crear como nuevos productos. Cuéntanos para que la audiencia también nos pueda entender cómo hacías, porque bueno, una cosa es analizar la data y tener información de lo que ya pasó, pero otra cosa muy diferente es poder analizar el futuro, o sea, poder predecir. ¿Cómo hacías para realmente poder predecir el futuro y que un negocio digital pueda funcionar o no? O sea, quizá voy a sobresimplificar el tema, ¿ya? Ujú. Pero había una frase como que me parecía muy interesante y hace años como que lo utilizábamos, que era em, que nos han enseñado que el tiempo es como una variable de diferente sincronía, ¿no? La gente Ujú. habla del presente y el futuro. Y esta frase era como que en realidad el futuro ya está acá, solo que no está equitativamente distribuido, ¿no? Ujú. Porque si tú quieres ver el futuro, es tan sencillo como si nosotros queremos entender cómo va a ser probablemente, con una altísima probabilidad, los adolescentes latinoamericanos y puntualmente los de Perú, quizás en 5 años, si haces un viaje a China, probablemente y ves cómo interactúa esa generación que está mega digitalizada, vas a empezar a identificar como que algunos patrones en los que vas a Ok. decir, esto en algún momento va a Ok, venir acá. entiendo, muy interesante, parece muy lógico, pero muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Para poder predecir el comportamiento de un consumidor en el futuro, es bueno analizar mercados que estén mucho más adelantados que nosotros. De esa manera vamos a tener una idea mucho más clara, ¿cierto? Sí, sí, y al final del día también hay mucho de apuestas, ¿no? Ujú. Entonces, este libro es un profesor, es un doctor en administración de Harvard, uno de los mejores profesores que he tenido, que tiene un libro que se llama como el Three Box Solution, ¿no? Que es como la solución de tres cajas. Y él hablaba como de este componente de que en realidad los negocios no pueden estar trabajando solo en el presente. Ujú. Porque si tú defines una estrategia, él tenía la definición de que innovar es igual a estrategia, porque estrategia es ganar en el futuro. No hay forma en la que puedas ganar en el futuro si no tienes un producto que sea competitivo en el futuro, pero para que tengas un producto competitivo en el futuro, lo tienes que construir en el presente. Entonces él hablaba de Ujú. este tema de que tú tienes que trabajar en estas tres cajas de forma permanente y desde el hoy, porque si no,
el futuro cómo ese futuro te puede comer, ¿no? De hecho, lo que mencionas, Steven, es muy importante, porque los CEOs que más éxito han tenido han estado muy adelantados a su tiempo y eso ha permitido el que sean tan visionarios, han sido determinantes para el éxito de las empresas que han dirigido. O sea, y el concepto al final del día es, em, no existe la bola mágica, ¿ya? Ujú, No claro. yet. Entonces, él hablaba mucho de patrones, cómo tú identificas esos patrones con base en los cuales se puede construir ese futuro, pero sabiendo de que puede haber un multiverso. Entonces, Mm. tú, el trabajo, que también es ciencia y arte, es identificar esas iniciativas en las cuales tú vas a hacer como que diferentes apuestas, ¿no? Esos dos conceptos son muy interesantes. ¿A qué te refieres, Steven, cuando nos dices que el trabajo es ciencia y arte? Yo creo que la intuición en los negocios Ujú. tiene muchísimo valor, ¿no? Pero una compañía que solo confía en la intuición para tomar decisiones, Claro. Complicado, ¿no? creo que el riesgo es altísimo. Sí. Pero por otro lado, a pesar de que yo soy un nerd y que me encantan los números, tú puedes hacer que los números cuenten una historia, pero a veces no necesariamente te cuentan toda la historia que necesitas o los mismos consumidores no son 100% racionales, ¿no? O sea, y lo puedes ver Todo lo contrario, en además. todo, lo puedes ver Sí. en todos aspectos. Estamos a puertas de elecciones y un montón de irracionalidades, Ya ¿no? esos temas, Dios mío. ¿Le Sí. sigues? Entonces es como, no puedes confiar únicamente en uno y es donde tienes que empezar a trabajar en la ciencia y en el arte, ¿no? En tener como data que te permita tomar decisiones y, o sea, utilizar la intuición como un elemento inicial para construir algo y después encontrar data para saber si es que esa intuición es correcta o no. Y si no lo es, tienes que tomar otro rumbo. Claro, entiendo. Cuando te refieres a la parte de la ciencia, estamos hablando de tener la capacidad de poder leer los datos, ¿cierto? Y cuando te refieres a la parte del arte, es desarrollar esa intuición que te ayuda a predecir el futuro empresarial. Exacto, exacto. Interesante. Entonces, claro, o sea, al final del día, lo que te decía este libro es, tú tienes que hacer el negocio y construir un modelo de negocio que sea escalable y operativo para el hoy. Tienes que también que construir el futuro, pero en el medio también tienes que ser como muy intencional sobre esas cosas que quieres dejar de lado en tu negocio, Ujú. porque probablemente en ese futuro o en un mediano plazo ya no van a ser sostenibles, ¿no? Entonces, y el ejemplo clásico es no sé cuál sea como el target etario de que escuche el podcast, ¿no? Pero yo soy de la generación en la que todavía existía Blockbuster, ¿no? Sí, yo le digo a mi hijo Blockbuster y me dice, ah, ¿qué es eso? Todo eso, Claro, ¿no? ¿no? Entonces estaba este aparato, para escribirlo, ¿no? Había un aparato que era una cajita en la que tú ponías una especie de Como un cassette CD o grande, ¿no? cassette, Sí. ¿no? Que era un VHS, se llamaba VHS, para ver una película, ¿no? Mm. Y el negocio que existía es que existía esta tienda en donde tú ibas y podías rentar eso, entonces no tenías que comprar todas las películas, sino que las rentabas y después las entregabas, ¿no? Y el modelo de negocio era sencillo, tú ibas y las rentabas por un día, 2 días, 3 días. Y lo que ocurría era que si es que entregabas la película tarde, Te penalizaban, te pues. penalizaban, Claro, ¿no? Pero claro, cuando tú veas un esquema de ese tipo, agarras y decías, es ilógico que tu negocio haga dinero por penalizaciones hacia el usuario. O claro, sea, es lo más alejado de ser centrado en el usuario. Ahora, claro. no estoy diciendo Difícil que, fidelizarlo, pues, sí, ¿no? no estoy diciendo tampoco que tienes que regalarle todo al usuario, pero Claro. entró alguien como Netflix en ese momento que cambió totalmente la Reventó. experiencia antes del streaming. Estoy hablando de Netflix antes del Sí, streaming, ¿no? yo tengo muy buenos recuerdos de Blockbuster cuando era puber, adolescente, que me llevaba mi padrino, lo recuerdo con mucho cariño, esos momentos, era como mi templo, ¿no? Y luego cuando salió después este tema de la piratería, lamentablemente pasé por Blockbuster un día y vi todas las lunas rotas, todo abandonado y dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasó? De hecho, hay una historia como bien potente de la última tienda de Blockbuster que existió. Estos eran como tiendas licenciadas, ¿no? No Ujú. todas eran retail spaces de Blockbuster. Y Era como había franquicias eran también, ¿no? franquicias, perdón. Sí. Sí, franquicias, gracias. Y claro, el dueño, el del último Blockbuster, curiosamente fue el único que tenía su franquicia y él, por ejemplo, no hacía cobros tan desmesurados con el tema de las penalizaciones. Era una Mm. locura, ¿no? Pero bueno, el punto era parte de lo que te dice este libro que puede estar en esa segunda caja está más relacionado a cuáles son las cosas que tienes que pueden ser fundamentales para el día de hoy en tu negocio, pero si tú no las cambias, no es sostenible. Ya, eso Claro. era un poquito la estructura. Y un poco de lo que entrábamos a hablar era, cuando tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo haces, cuál es el proceso sistemático sobre el cual, pues, entonces, esa es una de las herramientas en las que puedes utilizar. Y la otra es como medio obvia, pero a veces para las organizaciones es como muy complejo poder llegar a este punto, que es, si tú vas y le preguntas a cualquier usuario de una industria, hay cosas que lo van a incomodar, ¿ya? Si le Em, preguntas como que, no sé, o sea, por ejemplo,
no sé, voy a poner un ejemplo que quizás pueda tocar un poquito de fibra, Sensibilidad ¿no? por ahí. De sensibilidad. Pero si tú le preguntas a una persona sobre si está contento con su operador móvil, no sé, te ha puesto una cena en central que Sí, el 80% va a decir que la mayoría no. te va a decir que no. ¿Me sigues? Ya. El tema es que no hay una solución alternativa aún Ujú. que pueda reemplazar ese sistema. Pero no es que, o sea, tú podrías asumir, no, la gente está contenta porque todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene un operador telefónico. Hasta el día en el que llegue alguien que tiene un servicio totalmente diferente y se va a Claro. llevar todo ese mercado. ¿Quieres renovar tu auto? En GB Autos recibimos tu auto usado en parte de pago para que te lleves un seminuevo. Escríbenos. Ya Por jodido. ejemplo, ¿no? Por Claro, ejemplo, o los sistemas de roaming, que ahora claro. el otro día que viajé utilicé este servicio de roaming que me apareció un montón de propaganda en YouTube. eh, Propaganda para Hola Fly, no sé dónde es la compañía, pero es súper sencillo comprar un roaming, es mucho más barato que Sí, tener pues, estas cuentas altísimas y si te vas a quedar 2 semanas en un país, yo estaba vale en la pena. Asia, oye, me súper valía la pena, por creo que pagué $2 al día de internet ¿Por un chip? ilimitado. No, 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 sí, pero un chip virtual, Claro, y creo claro. que pagué $2.5 por día. Sí, pues. Sí, Baratísimo sí, versus es lo que otra hubiese cosa. sido para un día de roaming probablemente con mi operador telefónico, ¿no? No sé. Claro. Entonces, si tú vas al usuario y le preguntas realmente qué es lo que le duele, pero eres muy juicioso y bastante humilde en tratar de entender esos dolores, es mucho más fácil que también puedas sacar un servicio o un producto que revolucione la industria. Ahí lo que dices, Steven, es interesante, porque las empresas hoy en día ya no deben centrarse en el producto, sino en el cliente. Y las empresas que verdaderamente se centran en el cliente son las empresas que tienen un mucho mejor alcance y están teniendo verdadero éxito, porque de esta manera pueden desarrollar verdaderamente soluciones para las personas. Totalmente. O sea, es esta frase que es como medio cliché, ¿no? Pero es enamórate del problema, no te enamores de la solución. Correcto. La solución puede ir cambiando. El problema, si está ahí, es como, de nuevo, ¿no? Un ejemplo como quizá muy antiguo, pero em, no esperes que el usuario te diga cuál es exactamente el producto que él necesita. Si tú le, este pata Ujú. contaba, ¿no? Y nos decía, si Henry Ford le preguntaba a las personas cuando existía la carreta, oye, ¿qué cosa quieres? Te iban a decir una carreta ahora con 10 caballos o una carreta que Buen tenga, ejemplo. me sigues, es una carreta, pero nadie te iba Claro. a decir, quiero un automóvil. Claro, o sea, no se podían aventurar a pedir o a desear algo que no existe. O sea, si Steve Jobs iba y les preguntaba, nadie le dijo a Steve Jobs, no hubo una persona en un focus group que les dijera, quiero un celular sin teclas. De hecho, yo era los que amaban las teclas. Yo creo que hasta ahorita si me hace un BlackBerry, probablemente ¿Te escribo acuerdas de más BlackBerry? rápido. Probablemente escribo más rápido que lo que escribo en mi iPhone, Sí. ¿ya? Pero claro, hoy es imposible Sí, vivir pues. con un celular con teclas. Claro, y si te decían en ese tiempo que en un teléfono ibas a tener un Excel, ibas a poder ver películas, ibas a poder incluso hasta trabajar, me parecía increíble, ¿no? En ese tiempo que yo tenía un Nokia donde no se podía hacer nada, nunca me iba a imaginar que iba a existir una herramienta así. Sí, no tiene sentido. Pero, o Claro. sea, nadie fue y les dijo a estas personas, necesitas, esto es lo que quiero. El trabajo está en entender cuáles son los dolores. Entonces te enamoraste del problema y ahí viene la innovación. Claro, lo que dices es que la innovación real es enamorarse del problema, pero no solo para encontrar una solución para el problema actual, es proyectarse y buscar soluciones para problemas futuros. Eso es realmente la innovación. Ese es otro punto, ¿ya? Ujú. Porque a veces yo creo que hay un concepto equivocado de la innovación que es, la gente cree que innovación es simplemente como construir el nuevo iPhone. Y no necesariamente. Claro. Las innovaciones pueden ser incrementales y pueden ser disruptivas, ¿no? Ujú. Entonces hay cosas que son innovadoras, que son cambios pequeños, pero que ya mejoran la experiencia del usuario. Claro. Y hay otros que pueden ser como más Ya algo disruptivos. totalmente diferente. O sea, al usuario, yo me acuerdo que una vez un ejecutivo me dijo, claro, lo que pasa es que el usuario quiere ser digital. Y yo le decía, no, no, yo creo que estás interpretando mal los temas. No es que el usuario quiera ser digital. Lo que pasa es que digital te ofrece una mejor experiencia que hacerla presencial. Te voy a Exacto. poner un ejemplo absurdo. Si yo le digo a una persona hoy día es, oye, tú prefieres tener un teléfono, de nuevo, no sé cuántas la generación, pero antes teníamos teléfonos fijos en la casa, ¿no? Estos que Sí. tenías en tu Ahora ya casi casa, nadie ¿no? Y tiene. entonces no lo puedes mover. Bueno, si es que era inalámbrico podías caminar, pero toda la familia utilizaba un teléfono. Claro, claro, me acuerdo que incluso mi abuela le ponía una caja de seguridad para evitar que llamemos porque era carísimo. O como cuando estabas en el colegio y llamabas a la casa de tu amiguito y te contestaba el papá. No. Ah, eso sí. O tu abuela estaba en el anexo escuchando qué le decías a tu enamoradita. Esto fue lo peor, claro, esto Pucha es lo madre, peor. sí. Pero bueno, existía el teléfono fijo. Entonces, claro, un celular claramente te da un montón de independencia y todo lo demás. Pero piensa en este absurdo. Si yo le dijese a una persona, por cada vez que utilices un teléfono fijo te voy a dar $1.000.000, ¿ya? Y por cada vez que utilices un teléfono digital tienes la posibilidad de salir, ¿cuántos crees que elegirían entre ambos? Oh, Probablemente todos van a elegir $1.000.000. claro. Así es, ya.
Eso es irracional. El Ujú. punto que quiero hacer es, no es que sea digital la solución, es que el digital te Tiene más habilita beneficios. una experiencia mejor, ¿no? Claro. Y por eso también es frustrante cuando muchas organizaciones dicen, bueno, la gente quiere ser digital, voy a hacer un chatbot, ¿no? Mm. Y entonces empiezas a tratar de hablar con un WhatsApp con el que nunca puedes resolver un problema. Sí. Frustrante. De hecho, muchas compañías de teléfono usan ese sistema. Terrible. Terribles. Y Sí. tú quieres e intentas hablar con un usuario y pareciera que la métrica de éxito de la organización es que nadie hable con un humano. Claro, de hecho, la mayoría de empresas en el Perú no lo manejan bien y uno está desesperado tratando de comunicarse y dice, ¿en qué momento me van a pasar con un humano? Porque realmente esta respuesta de chatbot o automática no soluciona mi problema, ¿no? Exacto. De hecho, claro, se habla mucho de que la inteligencia artificial puede reemplazar a un montón de humanos y creo que yo no sé si es que va a reemplazar las cosas como tal. Hay muchas cosas que sí, pero hay otras que va a hacer como que evolucionen, ¿no? Y justo ahora, hace como un mes, estaba justo en New York y estábamos haciendo como, tomando un programa de cómo la inteligencia artificial va a impactar en el mundo financiero, ¿no? Ujú. Y como parte del programa, habían un montón de fundamentals que se discutían. Y uno me pareció como súper importante porque, súper interesante porque decían como, la gente pensó que cuando el Excel existió, entonces iban Claro. a desaparecer como contadores o analistas financieros y todo lo demás, y en realidad no. Ahora, lo único que hizo fue que democratizó este tema y muchas más personas lo están utilizando, pero el rol es diferente. Y ahí quiero añadir algo. Muchas de las personas pensamos o piensan que los desarrollos importantes que se están dando con inteligencia artificial y distintas herramientas van a reemplazar a los seres humanos, cuando en realidad lo que deberían pensar es qué habilidades tengo que desarrollar para comenzar a entender y utilizar mejor estas herramientas y finalmente volverme más empleable. O si tengo mi propio negocio, ¿cómo puedo utilizar esto para que mi negocio llegue a un nuevo nivel? Y esa diferencia en el pensamiento puede determinar el éxito o fracaso de una persona. Totalmente. Yo Sí. creo que es un tema de la curiosidad. Y sí hay Ujú. roles que van a evolucionar, ¿no? Yo creo que como que los roles más juniors o los roles que están más enfocados en tareas operativas, probablemente van a evolucionar a, en vez de tener 10 personas ejecutando una tarea, vas a tener una Claro. con más experiencia supervisando el trabajo de 10 máquinas. Claro, pero lo que haces ahí es simplificar el proceso. No es necesariamente que van a reemplazar a las personas, pero claro, las personas que se van a quedar ahí son personas que aprendan a usar estas herramientas. Entonces, de nuevo, no es que no es digital solo por ser digitales, ¿no? Ujú. O IA solo por IA, porque ahora te aseguro que van a empezar a aparecer un montón de compañías que es como, mira, tengo ahora mi chat de inteligencia artificial y no resuelves el problema. Y es como, no, pero la gente quiere inteligencia artificial. No, fuck it, Claro. la gente quiere que resuelvas el Quiere problema. la Si solución, eso es a claro. través de un humano, so be it. Ahora, Claro. el tema es que muchas organizaciones dicen, no, que lo que pasa es que a través de un humano me cuesta más. Eso Mm. es inclusive contraintuitivo con el Pero ahí tema es de otra cosa. reemplazar trabajo. Claro, pero esa ya es otra cosa. Ahí no nos estamos centrando en el usuario o en el cliente, sino que solamente en reducir gasto. Y de nuevo ahí entramos en problemas. Yo no digo, o sea, claramente son dos conjuntos que tienen una intersección. Ujú. Las organizaciones que sean capaces de generar una mejor experiencia a través de estos canales y además ser más rentables, Ya, esas pues, son. eso ya ser O sea, esas eficiente, son, ¿no? ¿me sigues? Pero no puede ser solo un subconjunto, ¿no? Entonces Claro. creo que entre este tema de metodologías como entender tendencias y poder estar bien centrado en el usuario y tener procesos sistemáticos y herramientas que te permitan entender qué otra forma de solucionar problemas, son como, si quieres, los básicos de cómo poder innovar, ¿no? De cómo Interesante. entender ese futuro. Interesante. Ahora nos gustaría saber en qué rubro estás actualmente. Sabemos que estás en una prestigiosa entidad educativa que es UCAL, de hecho que es innovadora en educación digital. Así que en Perú estamos en pañales en el tema de la digitalización, pero hemos avanzado mucho si vemos antes de pandemia y después de pandemia. De hecho, el mundo ha mejorado mucho. Nos gustaría saber cómo ha impactado la digitalización en las herramientas que se tienen hoy en día para la enseñanza. Si te voy a responder, si quieres, como que desde el punto de vista de una percepción primero personal, ¿ya? Yo creo que Ujú. mi primera sensación o la primera palabra que se me viene a la mente es como frustración. ¿Ya? Ujú. Em, yo soy un fiel creyente de que en una realidad como la latina, ¿ya? Para que nosotros podamos generar esa distribución de riqueza y evolución como país, va a ser insuficiente que el sector privado solucione el problema o que el sector público lo solucione, ¿ya?
Sí, claro, y si esperamos al sector público es más difícil todavía. No sé, pero a la palanca a la que realmente le creo como para generar una transformación es la educación, ¿no? Y cuando tú ves casos como los del sudeste asiático o lo que ocurrió con el tema de talento en China y cómo de nuevo recupera la hegemonía y todo lo demás, de nuevo, ¿no? Estudié 12 años en un colegio chino, entonces vi como mucho la evolución de lo que ocurrió muy cercano a esa cultura y la educación fue clave, ¿no? Si tú ves lo que ocurrió en Singapur y cómo ha evolucionado y cómo se convirtió en una economía como muy baja a ser una de las potencias mundiales, pucha, la educación fue la palanca, ¿no? Y eso después habilitó muchos temas de ecosistemas digitales, pero porque había gente muy preparada, ¿no? Pero sí, o sea, digital jugó un rol supremamente importante, pero la educación fue el cimiento, ¿no? De muchas de las cosas. Ujú. Y yo creo que mi frustración viene a la luz de la educación es probablemente de los espacios menos innovadores que existen, ¿ya? Y son los que más cómodos han estado durante todos estos años. No han hecho muchos cambios, pues. No, y por muchos creo que está siendo como bondadoso. Yo te diría que Ujú. casi nada Casi de cambios, nada. ¿no? Y las métricas son como lo más impactante. Es el 70% de las empresas te dice que no encuentra talento preparado, ¿ya? Sin embargo, de los miles de egresados que hay, solo el 50% encuentra trabajo después de 6 meses. En una región no desarrollada como Latinoamérica. Las matemáticas no cuadran. Es como las empresas dicen, no encuentro talento y tienes un montón de talento. Lo único que está ocurriendo es que esa organización está entregando un producto que no es el que necesita el consumidor. Claro, te están diciendo que prácticamente tiene una malla curricular que no te va a ayudar a ser más empleable. Y de hecho, antes mucho más que ahora, pero encontrabas doctores, ingenieros, teniendo que trabajar de taxistas porque no encontraban trabajo. O encontrabas un profesor que en la mañana tenía sus horas de clase y en la noche tenía que completar su sueldo manejando un taxi. O sea, es que el desalineamiento entre... Creo que la tarea en la que se enfocaban era en formar gente. Ujú. La pregunta era, ¿para qué? ¿No? Y si realmente te comprometías en que esas personas realmente iban a ser empleables o no, ¿no? Y creo que también hay un misconception de la definición de empleabilidad, ¿no? La empleabilidad, el sistema educativo tradicional lo entiende como encontrar tu primer trabajo. Y la verdad es, yo tengo 40 años Ujú. y yo todavía estoy trabajando en mi empleabilidad. Y ojalá Claro. que los siguientes 20, 25, si Dios quiera, Sigues siga trabajando. trabajando en mi empleabilidad, ¿no? Entonces no es el primer punto de tu carrera, es todo. Claro, Steven, y lo que dices es importante, porque como te comenté, tengo una obsesión con los libros y siempre estoy en constante estudio. Y en los libros que estaba leyendo, de hecho, de Kiyosaki, no hablo del emblemático Padre Rico, Padre Pobre, hablo del cuadrante del flujo del dinero, donde él explica claramente que el sistema educativo está diseñado para que uno se preocupe solo por pasar el curso, por pasar el ciclo, por aprobar un examen, pero no realmente que piensen cómo puede aportar esto a mi carrera o a lo que me quiero dedicar o cómo esta enseñanza me puede ayudar a ganar dinero o a solucionar un problema a alguien. De hecho, cuando tú preguntas a un joven cómo le va en sus clases, te va a decir, bueno, sí, estoy aprobando, creo que voy a pasar el curso. Pero no hay uno que te diga, oye, realmente he aprendido esta materia que creo que me puede aportar de esta manera y con esto puedo ganar dinero o aplicarlo a mi carrera de esta manera. Claro, de hecho, si encontramos uno así, lo contratamos de una. Sí, sí. Exacto, sí. O sea, creo que el sistema educativo ha estado demasiado cómodo. Cuando llegué, parte de mi frustración fue, em, a mí la educación me cambió la vida. ¿Ya? Mi mamá siempre me decía, yo no te puedo dejar una herencia, pero sí te puedo dar educación, ¿no? Ujú. Y claro, para nosotros era como fue nuestra única salida. Es como este video de los corredores que dicen, de todos estos corredores había uno que era el que estaba menos emocionado, no tenía las zapatillas para correr, Ese que está tenía en el tu foto de polo. WhatsApp, Uno parecido, uno ¿no? Que parecido. hay en ciclismo, Que creo. me súper relaciono con eso. Entonces, decían, claro, acá habían 5 personas que realmente querían ganar, pero había uno que no podía perder. Ujú. Entonces, yo me relaciono con esa historia. Es como, yo no podía perder. Si yo quería cambiar la historia de mi familia, tenía que esforzarme al máximo y la educación fue en la palanca y la bendición de Dios y muchas personas y líderes que me abrieron las puertas Ay, también en te, el te lo has camino, ganado ¿no? también. Desde joven te he visto Y trabajando trabajo duro. duro, ¿no? Ujú. Pero mucho de eso son como posibilidades que a veces no están tan democratizadas. Pero ese es el rol de la educación. O sea, la educación debería estar teniendo una obsesión genuina en cómo se acerca a las organizaciones, pero yo siento que hay mucho comodidad y quizás hasta soberbia del sistema en yo soy el experto y yo formo. A mí no me van a decir cómo hacer las cosas si es que Terrible, ¿no? yo soy el que conozco de este tema, ¿no? Y Claro, lo vengo y haciendo 20 años. claro, lo que dices es importante porque como un profesor solo te va a enseñar de lo que aprendió en los libros. De hecho, te puede decir, mira, esto funciona de esta manera o de aquella. Pero cuando le preguntas, ah, ¿te ha funcionado a ti en tu empresa?
No, pero eso es lo que dice la teoría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No te está enseñando a alguien que realmente está haciendo lo que te dice. Pero bueno, ese es del tema educativo que hemos estado hablando bastante. Pero ya me gustaría saber, preguntarte a ti con la experiencia que tienes, ¿qué sientes tú que le falta al sistema educativo? Claro, que pueda cambiar con los años, pero que realmente puede tener un impacto en la juventud. Yo creo que un primer elemento es esta introspección de la que hemos estado hablando, de Ujú, genuinamente entender al usuario y esa necesidad y replantearse el esquema de cuál es la solución que necesito para este entregable que es una persona que empleable, haga, ¿no? que sea práctica, empleable y que pueda generar valor a la organización desde el día uno. Porque además hay em, como que hay otra tendencia, ¿no? Ahora es, creo que cada vez más complicada. Las empresas ahora busco practicante con 5 años de experiencia. No Sí, es que te agarras se y dices, ponen es como, complicadísimos, ¿no? claro, es como, no entiendo, voy a practicar. Sí, sí, pero Claro. necesitamos que tengas ya 3 años de experiencia en marketing. Es como, Ah, no tiene sentido. como no tiene sentido, ¿no? Ah, Pero si es que esa es la demanda, mucho más entonces complicado. la necesidad o la obligación de las universidades es preguntarse, ¿cómo hago para tener un egresado con 3 años, con 4 años de experiencia? Y si te casas con ese problema, el sistema se transforma de manera radical. Ahí va una pregunta interesante. ¿Cuáles son los principales retos que has encontrado en el rubro de la educación y cómo has podido superarlos o qué estrategia estás usando para superarlos? O sea, yo te diría que primero genuinamente entender de quién es el usuario y cuál es la tarea que tenemos que resolver para ellos, ¿no? ¿Cuál es esa promesa de valor que queremos construir? Creo que eso es un elemento vital y de verdad que en estos 3 años hemos estado construyendo en la universidad un equipo que tenga mucha fijación en eso. Ujú. Lo otro es esta orientación como al mercado, ¿no? La academia no puede formar con una visión de experta, porque hay personas que tienen esa demanda, entonces tienes que acercarte muchísimo a las organizaciones, pero no un acercamiento simplemente como para cumplir y decir, bueno, yo estoy trabajando con organizaciones, sino genuinamente cómo resuelves retos con esas ¿Te organizaciones, cómo refieres resuelves a, sus tú problemas. acercarte a las empresas Totalmente, como, totalmente. O sea, de como hecho, ente educativo? totalmente. De hecho, nuestro Ah, modelo educativo lo que interesante, ¿no? hace es, desde el primer ciclo, ¿ya? Si te enseño un curso, por ejemplo, de marketing, ¿ya? El examen, by the way, no tenemos exámenes, Ujú, ¿ya? Nuestras evaluaciones están atadas a trabajos concretos que presentan las personas, ¿no? ujú. Las últimas 2 campañas de marketing que nosotros hemos lanzado las ha hecho alumnos de mi facultad de comunicación, de la Ah, carrera mira, qué audiovisual, interesante. ¿no? Ujú. Todo el tema de las campañas publicitarias son nuestros diseñadores gráficos y cuando tenemos que hacer definiciones de espacios son nuestros arquitectos de interiores, ¿no? Porque Genial. si nosotros Hace mucho estamos, sentido. obviamente, es un tema de consistencia de si yo quiero este egresado con 3 años de experiencia, entonces yo tengo que invertir en darle esos retos Claro, tú reales. dices, oye, mira, este egresado Ducal está calificado para hacer este tipo de trabajo. Y te preguntan, ¿pero lo contrataste tú? Y tú dices, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sería coherente que no lo contrates tú. Y lo hacemos inclusive cuando están en tercer año, en cuarto año, Ah, porque mira. esa es otra como creencia, es como, no, 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 está preparado hacia el final. Y no, o sea, uno cuando egresa a la universidad, es como frustrante que agarras y Sí. dices, bacán todo lo que aprendiste en la universidad, ahora vas a aprender de la vida real. Es como, no me digas Sí. eso. Mi familia se mató por pagar, mi mamá vivió endeudada con las tarjetas de crédito para pagar 5 años de mi Todo el mundo educación. dice eso Y siempre, me ¿no? dices que ahora tengo que reaprender y que todo lo que aprendí no tiene No ningún vale. sentido. Es Sí. como súper frustrante, ¿no? Bueno, Vale. entonces, lo primero es entender que tiene que haber un cambio, genuinamente, con humildad y estar dispuesto a eso, ¿no? Lo segundo es cómo te acercas con estas organizaciones y diseñas un sistema realmente diferente, ¿no? Y lo tercero es yo creo que hay muchos temas en las realidades como latinas de entender cómo la tecnología nos habilita un montón de nuevos caminos y no solo desde el punto de vista de, voy a tener clases virtuales, sino temas como mucho más estructurales. A mí no quiero sonar a solo quejas, ¿no? Porque tengo mucho optimismo sobre las cosas que vamos a construir, no solo en local, sino mi expectativa de lo que va a ocurrir en la región en los siguientes años. Pero todo el mundo habla de, sí, bueno, entonces tenemos que utilizar la inteligencia artificial y todo el mundo te dice como que las típicas frases cliché de, sí, la inteligencia artificial no ha venido a reemplazarte, ha venido para acompañar y todo lo demás. Y cuando haces el doble clic de lo que realmente están haciendo, todavía está muy en la superficie. Ujú. Yo creo que tenemos que ser mucho más intencionales de entender de que efectivamente está habiendo un cambio que va a ser un punto de quiebre. Es como lo que ocurrió en Internet. O sea, Claro. va a ser así de dramático lo que va a ocurrir. Entonces el cambio y la adaptación tiene que ser así de dramática. No puede ser ahí una innovación incremental. No, no. Acá sí toca
una bien disruptiva. Pero Sí. tenemos que estar dispuestos a construir un modelo de ese tipo. Claro, y en base justo a lo que estás diciendo, ¿qué planes tiene Ucal para los próximos 2 o 3 años que se pueda contar, que se pueda compartir? Relacionados a estos temas de inteligencia artificial. Sí, o lo que tú puedas comentar en general. O sea, a ver, nosotros estamos buscando mucho el tema de nuestra expansión. Ujú. ¿Ya? Hemos sido pioneros de hecho, somos la única universidad peruana en este ranking mundial de universidades innovadoras y también somos pioneros en certificar algunas de nuestras carreras asociadas a cómo utilizamos la data, ¿no? Un ejemplo de cómo diseñamos nuestras carreras. En lugar de pensar qué cosas necesitan las empresas y ir a preguntarle una empresa por una, lo que hicimos, y es súper sencillo, hay miles de publicaciones, millones de publicaciones de De puestos de trabajo. anuncios, ¿Sí? claro. Ok. Lo que yo hice lo que hicimos fue literalmente bajarnos toda esa información, procesarla con la inteligencia artificial y agarrar y decir, cuando buscan un administrador, ¿Qué cosa ¿qué quieren? necesitan? Claro. Y con base en eso que necesitan, es que tú diseñas las mallas curriculares. Ujú. Entonces es Interesante. como, no sé, pues, si lo pienso desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Ujú. Entonces, hoy hay un montón de personas que necesitan utilizar Revit. Y tú ves que cada vez que buscan un arquitecto, te piden conocimiento sobre ese software. Es ilógico que no lo Que no lo tengas. Es tienes, como, es claro. mandatorio que lo tengas. Y lo mismo Claro. ocurre en el diseño gráfico, y lo mismo ocurre con las carreras de audiovisual, ¿no? O sea, es como un patrón. Entonces, nosotros hemos utilizado la data así, con millones de publicaciones, hemos diseñado nuestra malla y después hemos ido donde una empresa que es una de las más grandes, como, que genera como los rankings mundiales de universidades, para que certifique que nuestro modelo responde, y ellos han hecho el mismo Interesante. trabajo y han comparado nuestras mallas De otros países, contra, dices. exacto, contra las mallas globales de lo que buscan los administradores. Y nos han dicho, ustedes Están por buen realmente camino. están realmente teniendo las mallas que necesita el futuro, ¿no? Cosas de ese tipo hemos hecho. Claro. Y aprovechando tu experiencia, obviamente, en el rubro de la educación, ¿qué opinas tú sobre esos exámenes vocacionales? Como sabes, yo tengo 3 hijos, ¿no? Una de 16, uno de 10 y uno de 6. Y por ejemplo, hablando de mi hija de 16, yo le pregunto, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Qué te gustaría estudiar? Y no tiene la menor idea. Entonces, ¿qué opinas tú de esos exámenes vocacionales que supuestamente ayudan a los jóvenes a saber a qué se podrían dedicar en su vida? Te voy a contestar como usuario, porque si tú Ujú. hablas con un psicólogo, probablemente hay muchos elementos técnicos con los cuales realmente te puede responder de que, oye, esto tiene indicios, ¿no? En mi experiencia, ¿no? A mí me salía que yo podía ser ingeniero o abogado. Entonces, Ujú. como, o sea, son cosas Totalmente bien diferentes. diferentes, Sí, ¿no? Entonces, te puede generar hasta más frustración. claro. Hablando de tecnología, lo que nosotros hicimos de nuevo, las personas no necesitan que tú solo tengas conocimiento. By the way, Ujú. si tú utilizas cualquier herramienta de inteligencia artificial, el que tengas el conocimiento, tú puedes voltear a hacerle la pregunta. Lo que necesitas es que tú hagas concretamente, que generes valor para una organización. Yo no necesito que alguien venga y me diga cuáles son los pasos de la venta. Únicamente eso ya lo puedo encontrar, pero hay Correcto. trucos sobre cómo abordar a los usuarios, o sea, lo que tú realmente ganas en la cancha, que a veces no está necesariamente escrito en un libro o no con el Exacto. detalle que necesitas, y por eso necesitas modelos de formación diferentes, ¿cierto? Ujú. Entonces, en todas las carreras pasa exactamente lo mismo. Tú necesitas que la gente haga concretamente. Tú no necesitas un arquitecto que sea muy genio. Necesitas a alguien que construya, que haga los planos, que realice las modelaciones, que haga las maquetas, que Ujú. realmente construya, ¿no? A la luz de eso, lo que dijimos es cómo podemos hacer para enfrentar o para afrontar estos retos con la nueva generación, para hacer que pasen por experiencias simuladas sobre este tema, ¿no? Mm. Y esta generación, ¿no? Tiene muchísimo acceso a videojuegos. Entonces, por ejemplo, Exacto. nosotros hemos creado un videojuego en donde te enfrenta ya a diferentes situaciones donde tú tienes que tomar decisiones. Y Oh, con base en las interesante. decisiones Ujú. que tú has tomado, muy parecido a lo que hablábamos de este libro de la psicología del dinero, que Ujú. tus decisiones financieras pueden estar Muy asociadas a arraigadas a muy tus arraigadas a tu experiencias y personalidad. Exacto. comportamientos desde niño. Las respuestas que das a este videojuego sobre por qué camino optar Ujú. también te permiten, al final del día, te dicen, sin que tú te das cuenta después de haber jugado este videojuego, te dicen, estos pueden ser espacios en los que te gusta, porque mira lo que hace esta persona. Porque además, tú tienes Interesante. que tomar la decisión Ujú. de estudiar una carrera y es muy difícil. O sea, si te pones a pensar, a los 16 años vas a tomar la Complicado. decisión de lo que vas a hacer el resto de tu vida. Claro, también pone mucha presión al joven, ¿verdad? Porque le dices prácticamente, tienes que decidir hoy lo que te va a mantener el resto de tu vida, cuando nunca ha trabajado. Mi primo estudió, no sé si fueron 7 o 8 años de medicina y ahora es pianista. Increíble, es un pianista del Conservatorio Peruano Qué increíble, loco, ¿no? ¿no? Pero, o sea, esas cosas pasan. Entonces, el otro tema está en que tú le preguntas a un chico oye, ¿qué cosa hace un administrador? Y es como,
tienes una idea vaga. ¿Qué hace un arquitecto en su día a día? Y tienes una idea vaga. Claro, y dependiendo de la empresa, en una puede ser las funciones de un administrador o de un arquitecto algo totalmente diferente. Pero claro, siempre hay una estructura. ¿No? Totalmente. Entonces, lo que nosotros hacemos con herramientas de este tipo, soportadas en inteligencia, en tecnología en general, es poder darte la posibilidad de que puedas o sea, experimentar esto de primera mano y tener un entendimiento mucho más claro de que, oye, esto que tú hiciste es lo que haría un administrador en una organización. Ok. Entonces es más fácil agarrar y decir oye, a mí sí me gustaría, sí me identifico con esto. Interesante. Y este test vocacional a manera de videojuego, ¿lo tienen ya Sí, para... Sí? O sea, normalmente lo desplegamos con colegios, o sea, eso todos te los iba a colegios que preguntar con los colegios. visitamos, ¿no? Es una herramienta gratuita que le damos para que las personas puedan interactuar con eso. Por ahí, si quieres, te paso el link después para que lo suban cuando suban el capítulo, Sí, sería para que las interesante. personas vean Voy a pasar a cómo mi hija funciona, eso. ¿no? Sí. Pásaselo, pásaselo. Oye, me parece muy interesante. De hecho, ya estamos llegando casi al final. Steven, te agradezco muchísimo por el tiempo que has compartido con nosotros. Te voy a tener que invitar de nuevo porque los temas que has conversado han aportado muchísimo. Nosotros normalmente tenemos aquí invitados dueños de negocio, muy buenos vendedores, empresarios, pero nunca hemos tenido a alguien del rubro de la educación como tú, sobre todo como gerente general de esta entidad educativa que es pionera en tecnología. Nos ha aportado muchísimo y nos ha enseñado muchas, no solamente formas, nuevas formas de enseñar y de llegar a los jóvenes, sino también entender nuevas formas de ver el futuro. Así que te agradezco muchísimo tu participación conmigo. De verdad te esperamos para una segunda reunión. Súper interesantes las preguntas y en lo que necesiten, y si es que hay alguien de las personas que ve esto y que necesita contactarme, me demoro a veces en contestar, pero súper abierto a poder ayudar en lo que se necesite. Muchas gracias. Ahora coméntanos dónde podemos seguir a Ucal en las redes sociales. De hecho, estás en todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, como te decía hoy día, por el target, de verdad, como es que es muy difícil no estar en alguna red social. Y a mí, a nivel personal, por LinkedIn me pueden encontrar, no Steven Lavado, me agregan y si necesitan hacer alguna pregunta, alguna consulta, yo encantado de ayudarlos. Y si no soy yo el que pueda ayudarlos directamente, ver si es que los puedo contactar con alguna persona que los pueda ayudar con un tema puntual. Muchas gracias, Steven, por acompañarnos hoy. Hemos llegado al final de nuestro podcast, así que quiero hacerles recordar que nos encuentren en nuestro canal de YouTube como Heavy Experience y de igual manera en las redes de TikTok e Instagram. Les agradezco muchísimo. Gracias.